Hay una pintura de un pintor francés que se llama Pierre Mignard. Pierre Mignard, pintor francés del siglo XVII. Sus obras se exponen en el Louvre, en Francia, en Versalles y en el Museo del Prado. Él pintó una obra llamada Cronos corta las alas de Cupido. Cronos corta las alas de Cupido. Cronos es el dios mitológico del tiempo y Cupido el dios mitológico del amor. Él pinta a Cronos, el dios griego, ¿no? Musculoso y con barba, muy poderoso, con una guadaña y el reloj de arena a sus pies. Ese es el cuadro, usted lo puede buscar en internet. Sostiene con fuerza a Cupido, que parece un pequeño angelito, no sé si usted lo ha visto, ¿no? Cupido el amor, cuyas flechas están esparcidas en el suelo, lo cual simboliza que Cronos lo ha vencido por completo. Y en el cuadro es muy dramático porque Cronos tiene en sus piernas a Cupido y le está arrancando las alas para que no vuele demasiado alto. ¿Qué simboliza esta pintura? El tiempo ha vencido al amor. Que el tiempo ha vencido al amor. Es el mensaje claro del pintor. El tiempo vence al amor. Paradójicamente, Mignard lo pintó a sus 82 años, un año antes de morir. Hoy es difícil encontrar personas que se comprometan más allá del tiempo. La ideología contemporánea nos ha presionado a creer que es imposible cumplir compromisos trascendentales hasta el final de nuestros días. Y construimos compromisos muy temporales. Construimos compromisos muy superficiales, pero no decimos hasta la muerte. Quizás lo decimos en el matrimonio, pero lamentablemente a veces es muy temporal también. Amar a alguien hasta la muerte nos parece lejano, imposible, incluso nos parece un cuento de hadas. Cuando alguien le dice, no, te voy a amar hasta la muerte, dice, como que no le creo mucho. Estamos pensando así. Es una bendición poder estar casado con mi esposa. Yo creo que cuando yo me casé enamorado. Pero hoy la amo más que cuando me casé. Y uno a veces cree que el amor va en deceso, ¿no? Va increciendo, va disminuyendo, ¿no? Como 50 años de casados, una eternidad, 30 años de casados. ¿Y usted cómo ha hecho? ¿Cómo ha soportado? Y le tenemos al matrimonio miles de nombres, ¿no? Lamentables, ¿no? Llegó la fiscalía y es la esposa, ¿no? Y así tenemos otros chistes del matrimonio. Pero es importante construir el amor hasta la muerte. Es posible. Es posible. Y lo mismo nos sucede muchas veces con Dios. Ser fieles hasta la muerte con Dios lo vemos algo imposible. Y mejor reaccionamos con conformismo, aceptando una vida que cae frecuentemente en medio de la tentación. Es que somos humanos. Es que así somos. En muchos creyentes de años, el tiempo ha vencido al amor. Creyentes de años que solo vienen a la iglesia por tradición, el tiempo ha desgastado su relación de amor con Dios, al amor por Dios. Y en el texto del libro de Santiago que nos corresponde, habla de la firmeza del creyente en medio de la tentación. Para la Biblia, el pecado y la tentación son temas serios, son temas importantes. Y hoy vamos a ver en Santiago capítulo 1, del 12 al 18, que aquellos que soportan la tentación, que permanecen fieles en medio del examen de la vida, un examen que tiene dos resultados: el pecado, la infidelidad o la fidelidad y el amor al Señor.
Entonces, por eso el título del sermón de hoy es El amor que vence al tiempo. El amor que vence al tiempo. Y vamos a ver 3 maneras de cómo alimentar nuestro amor por Dios en medio de la tentación. En medio de la tentación. De tal manera que amemos más a Dios que al pecado. Porque el pecado se vuelve como una relación amorosa que nos quiere seducir, nos quiere atrapar. Quiere que lo amemos más que a Dios. Conquistar nuestros afectos, conquistar nuestras emociones. Eso quiere hacer el pecado. Entonces, las 3 maneras de cómo alimentar nuestro amor por Dios, según este texto, son las siguientes. Lo vamos a desglosar durante el sermón. La primera, las recompensas de Dios. La segunda, la tentación no proviene de Dios. Y la tercera, Dios es la fuente de todo bien. Esos 3 argumentos van a estar a lo largo del sermón para que los tengamos muy en mente. Primero, repito, las recompensas de Dios. Segundo, la tentación no proviene de Dios. Y tercero, Dios es la fuente de todo bien. Comencemos con las recompensas de Dios. Pero antes de ir a las recompensas que presenta este pasaje, es importante explicar algunos elementos de la tentación del verso 12. Mira allí su Biblia, verso 12. El texto menciona a aquel que soporta con fidelidad en medio de la tentación. Y que cuando haya resistido la prueba, mire lo que dice el verso 12, recibirá recompensa. En otras palabras, estamos hablando de un proceso, estamos hablando de un tiempo. Cuando haya pasado la prueba, o sea, requiere un tiempo de soporte, de aguante en medio de la prueba, en medio de la tentación. Un cristiano que soporta es el que persevera, el que permanece fiel en medio de la tentación. Esto sucede durante el examen. El examen es como la prueba, ¿no? Como en el colegio, el examen. No, esa es la prueba, esa es la tentación. Esto sucede durante y después de la prueba, en medio de la tormenta en la cual nos expone la tentación. Aún no ha pasado la tentación, está bajo el aguacero, está bajo la tormenta, pero el creyente es inamovible, tiene raíces fuertes, no huye, no abandona, enfrenta, permanece fiel en medio de la prueba. Puede huir de la tentación como estrategia de permanencia, pero no huye de Dios. Es importante aclarar términos del verso 12. En este contexto, tentación es examen. Es examen, es un test. La palabra prueba tiene que ver con un proceso. Mire que en el verso 12 hay 2 palabras claves allí. Tentación, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y a veces creemos que estas 2 palabras son muy similares, ¿no? Tentación y prueba, a veces las podemos confundir, pero en este contexto es distinto. Tentación es examen, y la palabra prueba tiene que ver más con aprobado. Tiene que ver con un proceso químico para comprobar si el metal es legítimo. Es la labor del alquimista para saber si este metal es fino, si el diamante o la esmeralda realmente son legítimas. Eso tiene que ver con la prueba, como las pruebas que le hacen a los metales para saber si son auténticos. Lo que dice el pasaje es que al pasar el examen, el creyente autentificará que es verdadero, que su fe es verdadera, cuando haya sido aprobado. Y está conjugado en una voz pasiva. Esto es bien interesante en la gramática. O sea, alguien más hace la acción, alguien más aprueba. En otras palabras, Dios mismo es el experto en minerales, que reconoce cuando es alguien falso y reconoce cuando alguien es verdadero. La idea general es la siguiente. Si un creyente es fiel en medio de la tentación del examen, entonces será aprobado. Y esto lo hace legítimo delante de Dios. Esto es lo que significa la primera frase del verso 12. Ahora veamos el primer punto, ahora sí, de las recompensas de Dios para alimentar nuestro amor por Dios en medio de la tentación. Recompensas. La primera está allí comenzando el verso. Entonces usted puede colocar allí un subpunto. Digamos, estamos en el primero, vamos a ver 2 puntos.
el A. Esa es la primera recompensa. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Bienaventurado. Ese término bienaventurado es la primera recompensa. Es un término que nos lleva directamente a los evangelios, al sermón del monte. Nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser bienaventurado? Ser feliz, ser dichoso, estar completo emocionalmente. Feliz, dice la palabra de Dios, si pasas la prueba, si resistes, si te mantienes fiel al Señor. Dichoso si permaneces fiel. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿quieres ser feliz? Pasa la prueba. No seas en medio de la tentación. Si no pasas la prueba, si buscas un atajo, vas a caer. ¿Y sabes qué va a pasar al final? Vas a sufrir sin propósito. Sufrir sin propósito. Y en ese estado, nada te hará feliz. Vas a tratar de llenar tus vacíos con personas o experiencias. Y cada vez va a ser peor. Nada lo va a lograr. Porque el hombre, el ser humano y la mujer estamos hechos para ser llenos con Dios, solo con Dios. Solo podemos ser felices cuando agradamos a Dios. Es un placer existencial que nada puede reemplazar. Cuando no pasas, escúcheme bien, cuando no pasas la prueba, esto se transforma en tentación y esto también se transforma en pecado. Y el pecado, dice la Biblia, solo trae tristeza y muerte. Es un engaño que el pecado trae felicidad. No la trae. Trae tristeza y trae muerte. Es la obediencia a Dios la fuente de una felicidad verdadera, aún en medio del examen, aún en medio de la tentación. Es una felicidad que nadie te puede quitar, nadie te puede arrebatar. Vivir entendiendo que estás haciendo o dejando de hacer lo malo te llena el alma. Entender que estás decidiendo por Dios, aunque nadie te ve. En la privacidad de tu habitación o de tu trabajo, estoy decidiendo esto por Dios, aunque nadie me ve. Pero ¿sabe qué? Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y entonces lo estás haciendo por amor a Él. Y Dios ve tu amor, y Dios ve tu sacrificio, y Dios ve lo que nadie ve. Y cómo luchas en contra del pecado. Y cómo luchas para permanecer fiel en medio de la prueba. Cristo lo ve. Recuerda lo que el rey David escribió cuando no pasó la tentación con Betsabé en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia? David, el rey de Israel, cayó en adulterio con una mujer, Betsabé, y terminó pecando. ¿Sabe qué escribió después en el Salmo 51? Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando pecó, perdió el gozo. Perdió el gozo. No hay gozo, por lo menos duradero y profundo, en el pecado. Solo hay tristeza en medio de la caída, solo hay frustración, solo hay dolor y culpa al no pasar la prueba. Pero si pasas la prueba, si pasas el examen, hay gozo, hay dicha, hay bienaventuranza, hay satisfacción en lo profundo de tu ser. Ese gozo nadie te lo puede quitar, aún en medio de la prueba. No sé si has experimentado cuando estás en medio de la tentación y dices no. Decides mantenerte firme, pasas la prueba y te dices a ti mismo, gracias Dios por darme la fuerza, por darme el vigor, la energía para pasar esta tentación. Y te sale una sonrisita que nadie te ve, una sonrisita ahí pequeña, ahí como, ¿no? Como, te pegas ahí como en el mentón, ¿no? Buena, compadre. Aunque nadie te vea, Dios te ve. Esa es la primera recompensa, una bienaventuranza profunda en el corazón al pasar la prueba. La segunda,
Está allí en ese mismo versículo. Y lo he titulado La corona de la vida está reservada para aquel que soporta la tentación. La corona de la vida está reservada para aquel que soporta la tentación. Y la segunda recompensa al permanecer fiel a Dios en medio de la prueba está casi al final del verso. Usted lo puede leer ahí en el verso 12. Este creyente, esta persona, si resiste, si permanece fiel en medio de la prueba, recibirá la corona de la vida. Una traducción más literal del idioma original de esta carta sería la corona que es la vida. La corona que es la vida. Este término corona viene del contexto de la competencia de los olímpicos. Usted recordará que en la ciudad de Olimpia, en la antigua Grecia, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en el siglo VIII, más o menos antes de Cristo. Y a los ganadores se les entregaba la famosa corona de laurel. Esta corona era un gran reconocimiento al atleta. Y este atleta no podía ganarse esa corona sin compromiso, sin esfuerzo, sin disciplina en su deporte. Los escritores bíblicos entonces utilizaron esta metáfora para explicar mejor esta recompensa celestial. Dios promete recompensas a sus fieles, a los que le son fieles. Promete la corona de vida en abundancia, de la salvación eterna, que comienza en esta vida cuando conocemos de Cristo. Mis amados hermanos, la vida que Jesús promete no comienza cuando usted muere. Comienza cuando usted tiene una relación con Jesús. Hoy mismo si usted la tiene. ¿Qué dijo Jesús? Y la vida eterna es que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, o sea, a Jesucristo. Allí comienza la vida eterna, cuando conocemos a Jesús. Esa es nuestra corona, ese es nuestro premio. Premios celestiales, recompensas del mismo Dios, recompensas que tendrán su máxima expresión en la vida eterna, en la morada que Jesús está construyendo para usted y para mí, si hemos depositado nuestra fe en Él. El verso 12 termina diciendo que Dios, escuche bien esto, que Dios tiene estas recompensas ¿para quiénes? Para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman. ¿Y cómo sabemos entonces que le amamos? Si soportamos la tentación. Si soportamos la tentación, si pasamos el examen, si permanecemos en el tiempo y le demostramos al mundo entero que sí existen cristianos que han vencido al cronos, que han vencido al tiempo con amor a Dios, que permanecen fieles a Dios en el tiempo porque le aman, que no han permitido que su fe vaya en declive, sino que han alimentado su alma para que amen cada día más a Dios a pesar del tiempo. No está mal recordar las recompensas de Dios para fortalecer nuestro amor por Él. Fue Dios quien lo dejó consignado en su palabra, entonces no está mal. Ese es el primer punto del sermón de hoy. La segunda manera para proteger nuestro amor por Dios en medio de la tentación es concluir que Él no es el villano de la historia. Y parece, ¿no?, como lógico, pero para muchos creyentes no lo es. Entonces, la tentación no proviene de Dios. Y aquí también tenemos dos subpuntos. La tentación no proviene de Dios. Y el primer subpunto es: no hay maldad en Dios. No hay maldad en Dios. Y si yo quisiera que usted se fuera con un argumento hoy en su cabeza y en su corazón, váyase con este argumento: Dios no tiene maldad en Él. Usted me puede decir: Javier, eso es lógico. En medio de la prueba y en medio de la tentación, no es tan lógico. Porque tenemos la tendencia, los seres humanos, a culpar a Dios. La tendencia del ser humano es culpar a otro por sus propias fallas. Nunca somos el culpable de la historia. Nunca somos el responsable. Creemos que somos el resultado de alguien más. Casi siempre para lo negativo, ¿no? No para lo positivo, ¿no? Cuando logramos cosas positivas, fue por mi esfuerzo. Cuando caemos en lo negativo, es que mis padres.
Es que la familia que me tocó. Es que el país donde nací. ¿Mm? Pero cuando logramos cosas, gloria a Dios por todo lo que me dio. Por las skills, por las habilidades que me dio. Siempre otro es el culpable. Desde que somos niños, eludimos nuestra responsabilidad en los eventos. Quizás una de las primeras lecciones que nuestros niños deberían aprender es que deben ser responsables por sus actos. Y los padres muchas veces nos equivocamos tratando de esconder sus errores. No, yo lo hago. No, yo me responsabilizo. Ellos tienen que entender que son responsables de sus actos. Y con el pecado somos iguales. En primera instancia, nos cuesta admitir que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios. Y en segunda instancia, responsabilizamos a otro, incluso a Dios. Y lo vemos claramente a lo largo de la Biblia. Claramente, desde la primera escena bíblica, ¿no? Adán y Eva. Usted lo recordará en Génesis capítulo 3. ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer caen? ¿Cuál es el discurso de Adán? Esa es la típica de los esposos, ¿no? Es que mi esposa. ¿Y por qué está tan airado, hermano? Es que mi esposa. ¿No? Y le echamos la culpa a la esposa de nuestros pecados. Y al revés, ¿no? Pero Adán no se quedó allí. No solo fue Eva la culpable. ¿Quién fue el culpable en el fondo? Dios. ¿Qué dijo Adán? Es que tú me la diste. Esta mujer que tengo al lado fue la que tú me diste. O sea que el responsable fue Dios. Gracias, Dios. ¿No? Con sarcasmo. Gracias, Dios. Mira esta mujer que me tocó. Eso fue lo que hizo Adán. Y Adán renunció a su responsabilidad. Él tenía que estar con Eva. En primera instancia la dejó sola. Ese fue su primer error. Tenemos la tendencia desde la primera línea de la historia. Y si no es alguien el responsable, entonces tenemos la capacidad de argumentar que le damos como la responsabilidad a nuestras emociones y hacemos como una dicotomía, como si las emociones fueran otro ser humano, ¿no? Y decimos, es que nuestras emociones nos juegan una mala pasada, como si las emociones no fueran suyas. La ira es culpa de nuestro sentido de justicia. Es que yo me pongo así cuando hay injusticia. Entonces creemos que la ira es culpa de nuestro sentido de justicia. Nos justificamos o disfrazamos nuestro orgullo, ¿no? Con el amor propio. O nuestra depresión con incredulidad. O nuestra idolatría con malos hábitos. O nuestro amor al dinero con el progreso. Y concluimos que el responsable de nuestro pecado son nuestras emociones, nuestro entorno o Dios mismo que me dio la familia imperfecta, este trabajo miserable o como lo queramos llamar. ¿Cómo somos tan osados de culpar a Dios por nuestros pecados? Culpas a Dios porque permite que hubieses conocido a tal persona con la cual tú te obsesionaste. Y culpas a Dios. Pero tú fuiste el que se obsesionó con esa persona. Culpas a Dios por no cambiar a los demás. Culpas a Dios por un jefe difícil. Culpas a Dios por tu propia lujuria, porque te condenó a la soledad. El ejemplo clásico es el alcohol o las drogas. Porque Dios te dio una familia difícil, una esposa difícil, un contexto difícil. Y concluyes que Dios es el culpable y llevas a Dios al estrado del juicio y tú eres el juez, tú eres el jurado y tú eres el abogado y concluyes Dios es culpable. Amados hermanos, eso es totalmente equivocado. ¿Crees que puedes castigar a Dios entonces? Porque como lo hayas culpable, entonces voy a castigar a Dios. ¿Y cómo lo castigas? Siendo indiferente, con distancia. ¿Yo me voy a comprometer con Dios? ¿Voy a alejarme de Dios o solo un poquito nomás? No. Lo castigamos, creemos que lo castigamos con falta de compromiso, con desamor.
Mis amados hermanos, la Biblia es claro, Santiago es claro, Dios no es tentado por el mal. La naturaleza de Dios es incapaz de reaccionar con maldad. En Dios no hay pecado, no hay injusticia. Eso es lo que quiere decir en este verso, Dios no puede ser tentado. En su santidad, Dios está muy por encima del mal y no puede ser influenciado por él mismo, por la maldad. Por su perfección, su santidad, Dios no tiene contacto con el mal y el mal es incapaz de llevar a Dios al territorio de la tentación. Por eso, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, tampoco tienta a nadie. Eso es muy importante. Dios no lo tienta a usted. Dios no lo tienta a usted. Él no diseña todo para ver, bueno, vamos a jugar con estos personajes a ver cómo caen. No. Dios permite la prueba. Y en medio de la prueba, que dice la palabra de Dios, siempre ofrece una salida. Si no tomamos la salida, entonces caemos en tentación. Pero nunca orquesta las cosas para empujarte a la maldad. Todo lo contrario, Él quiere que tú le obedezcas, que tú le ames. Y lo que dice 1 Corintios 10:13, para que lo anote allí, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no les ha venido ninguna tentación que no sea para los seres humanos, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios da la salida en medio de la tentación. El cristiano entiende que la tentación no proviene de Dios y no lo puede culpar de nada. Nadie puede decir que Dios lo ha tentado, porque Dios no tienta a nadie. Además, por otro argumento, la Biblia llama tentador al diablo mismo. No podemos llamarle a Dios tentador, porque la Biblia habla que el diablo es tentador. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 3:5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarle de vuestra fe, por temor a que el tentador, refiriéndose al diablo, dice Pablo, os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Marcos 1:13 también en el contexto de la tentación de Jesús, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Satanás estaba tentando incluso a Cristo mismo. Ese es el primer argumento en este punto. El segundo es, la maldad está en el corazón del hombre, versos 14 y 15. Estamos en el punto 2, en el subpunto B. La maldad está en el corazón del hombre, versos 14 y 15. Entonces, si la maldad no está en Dios, la conclusión es clara, está en nosotros. Este es otro argumento que nos aleja de la excusa, mis amados hermanos. Lo que el escritor bíblico está diciendo es que no puedes culpar a Dios por tu pecado, pero tampoco puedes culpar al diablo por tu pecado. El hombre es responsable. Esa es una verdad bíblica que contrarresta la tendencia de algunos sectores evangélicos que responsabilizan al diablo por todo. Quiero que no me malinterpreten, no estoy diciendo que el diablo no exista, que no sea nuestro enemigo y que quiera atacarnos. Eso también es verdad. Pero también es verdad que muchas veces utilizan este argumento para zafarse de la responsabilidad. Es que el diablo fue el que lo hizo. No, el diablo no decide por usted. Mi hermano, usted es el que decide, nadie más. La Biblia enseña claramente que usted es el responsable de sus acciones. Usted es el que decide, yo soy el que decide. Ni siquiera la Biblia deja un espacio de justificación para la juventud, y aquí hay varios jóvenes. Uno a veces cree que en la etapa de la juventud como que uno tiene la licencia y el permiso de Dios para equivocarse mucho, para un error permitido, porque es que es la edad. Mira lo que dice Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, disfruta la vida, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Te juzgará Dios en tu adolescencia, en tu juventud. No podrás decir, yo era inexperto. No, el Señor está pendiente de tu vida. Somos responsables de nuestros pecados. El mal proviene de nuestro corazón, de nuestras propias inclinaciones.
Jesús lo dijo muy claramente en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón, de nuestra parte interna, salen los malos pensamientos. ¿Y qué salen? Dijo Jesús, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale de nuestro corazón, mis amados hermanos. Y a eso se refiere Santiago al afirmar que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, verso 14. ¿Qué es concupiscencia? Y vamos a ver algunos términos importantes acá. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo o una codicia desordenada. Eso es concupiscencia. Deseo o codicia desordenada. Es casi instintiva. Tiene que ver mucho con el área sexual desordenada y desenfrenada. Y vivimos en una era desenfrenada, hipersexualizada, que dice, lo deseo, lo tomo. Lo deseo, lo veo. Lo deseo, lo experimento. El autocontrol no existe hoy en día. No hay límites para el deseo. Y Santiago utiliza la ilustración de la concepción en este contexto, porque está hablando de la concupiscencia. Y utiliza para hablar del proceso del pecado. Usted lo ve bien allí en ese verso. Entonces, la concupiscencia, ese deseo interno que está en nuestra carne, concibe, da a luz el pecado. Y el fruto del pecado, dice Santiago, es la muerte. Cuando pecamos, mis amados hermanos, siempre es un proceso. Siempre es un proceso. Algunas cosas suceden antes en el corazón del ser humano y se va gestando, se va alimentando. Generalmente no caemos en el pecado como si fuera una cáscara de banana. No, ay, me topé aquí y me caí. No, se va gestando en nuestro corazón. Alguien dijo que cuando un hombre adultera con una mujer, ya lo había hecho en su corazón anticipadamente. Comenzamos a caer cuando alimentamos deseos en nuestro corazón y decidimos nosotros mismos alimentar la tentación. Ya el mundo tiene tentación, pero nosotros decidimos alimentarla. No frenamos nuestros pensamientos, no tenemos dominio propio, no luchamos contra nuestros deseos internos, la concupiscencia, y solo nos dejamos llevar como una marioneta, como un títere. Incluso los alimentamos. Es el panorama actual. Hoy nada se ve mal, hoy todo está bien. No hay que limitar el deseo, estás limitando tu personalidad, tu libre expresión. Eso es coartar la personalidad. Somos una sociedad alejada de Dios que admite y fomenta el deseo como parámetro de vida. Y fácilmente podemos decir que este ambiente es el que nos hace caer. Y otra vez decimos, es que es el ambiente, el contexto. Pero nuestra tendencia al pecado debe ser vencida por el bien todos los días de nuestra vida. La Biblia nos enseña a controlar nuestros deseos, incluso a matarlos cuando desagradan a Dios. Es un modelo totalmente centrado en el hombre. Lo que yo deseo, yo lo quiero. Mi amado hermano, no todo lo que deseas está bien. Incluso yo diría que la mayoría de cosas que deseas están mal. Quizás es por esa razón que Santiago utiliza los términos atraído, seducido. Mire en el verso 14, de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Y es bien interesante cuando estudiamos los términos en el idioma original, porque tiene que ver con el mundo animal, con el instinto que usted no puede controlar, que parece un animal, que no tiene dominio propio y es llevado por sus instintos. Atraído tiene que ver con la atracción que un señuelo ejerce sobre un animal para caer en una trampa. Y seducido, en este término, tiene que ver con la pesca, el que cae en una carnada. Somos atraídos por nuestros propios instintos que nos empujan a caer en la tentación, a pecar, a desobedecer. Porque la maldad, mis amados hermanos, está en nuestro corazón y no en el corazón de Dios. Este argumento nos ayuda a proteger nuestro amor por Dios.
¿Por qué? Porque si permitimos que nuestros argumentos ataquen el objeto de nuestro amor, o sea, Dios, entonces el amor va a desaparecer. Si creemos que Dios es malo, si creemos que Él nos tienta, si creemos que Él nos coloca una trampa, entonces nuestro amor por Él va a decaer. Porque Él es el villano de la historia. Yo no quiero confiar en Él. Yo no quiero tener una relación con Él. ¿Cómo voy a amar a alguien que me quiera hacer mal? Por eso es importante entender este argumento para proteger nuestro amor por Él. Si permitimos argumentos en contra de Dios, en contra de su identidad, de su valor, entonces el poder de su presencia va a ser disminuido. Su amor hacia Él también. Nuestra vida se convertirá en un círculo vicioso y nuestra vida espiritual será cada vez más débil porque hemos permitido que la imagen de Dios sea distorsionada, no la imagen bíblica, sino la imagen de nuestro propio Dios. Parece una contradicción. Reconocer que el origen del mal está en nuestro corazón es el primer paso para amar. Pero ¿saben qué? El primer paso para que usted le demuestre verdadero amor a Dios es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento honesto, es el camino para amar a Dios. El arrepentimiento verdadero es el primer paso para amar a Dios hasta el final de nuestros días. Alguien dijo que los creyentes somos pecadores que se arrepienten constantemente. Comenzamos a pecar cada vez menos si nos arrepentimos honestamente. La idea del arrepentimiento no es que usted vuelva a caer en 8 días en lo mismo. Puede suceder, pero la idea es que usted busque ayuda y que haga todos los esfuerzos para no volver a caer. ¿Por qué? Porque está motivado en el amor por Dios. Lo motiva el amar a Dios. Si usted quiere amar a Dios, el arrepentimiento le va a servir como estrategia, no como excusa. Me arrepiento de esto porque no quiero caer más en esto. Y esto tiene que ver con nuestro punto final. Dios es la fuente de toda bondad. Verso 16. Dios es la fuente de toda bondad. Y mire lo que dice el verso 16. Aquí dice el autor, hermanos, no se equivoquen. No se equivoquen, este errar viene de divagar. Y Santiago ya lo había utilizado en los primeros versos. De divagar, de estar en dos caminos, de no definirse. Mis hermanos, dice Santiago, no divaguen, no se equivoquen. La responsabilidad de su pecado es suya, no es de Dios, no es del diablo, es de usted. No se equivoque, no se excuse, no se justifique. Y la evidencia número uno de esta fuente de toda bondad que proviene de Dios es que la generosidad de Dios no cambia. Verso 17. Aquí el autor habla de dádiva, la acción de dar, y don, que es el regalo, el objeto dado. Aquí el autor habla de gracia, de favor, de dones dados a los hombres. Y el autor los califica como buenos y perfectos. Y es más, dice que esto es bueno y perfecto porque desciende del cielo, de Dios mismo. Dios es bueno, es bondadoso y quiere compartir su bondad con sus hijos. Se recordará Génesis también capítulo 1, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Dios quiere compartir su bondad y la creación es parte de su bondad. Dios es bueno y se ve reflejado en su misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo para morir en nuestros pecados. Pero Dios es bueno, lo ha sido y lo será. Porque ¿qué dice Santiago? Dios no cambia, no tiene mudanza o sombra de variación. Es lo que los teólogos llaman la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, o sea, no cambia. Él no tiene que cambiar, Él no tiene que evolucionar. Dios es perfecto, Dios no cambia, es bueno para siempre. Incluso el autor utiliza una ilustración de la naturaleza, lo puede ver allí. Dios como el padre de las luces, de las lumbreras. Y es bien interesante porque las lumbreras generan una sombra cambiante. La sombra del mediodía es diferente a la sombra del atardecer. Eso es lo que dice el autor. La sombra es cambiante, pero Dios no es cambiante. Dios está por encima de los astros, del sol, de la luna, de las estrellas. Por eso es el padre de las luces. Y por esta razón es que podemos cambiar. ¿Sabe por qué usted y yo podemos cambiar? Porque Él no cambia. Porque Él no cambia.
Él es el mismo Dios de todas las eras. Él no evoluciona, Él no se moderniza, no va de acuerdo a las tendencias o al ser humano. Dios es inmutable. Y damos gracias por este atributo que nos genera confianza. Imagínense que Dios cambiara todo el tiempo. No tendríamos la posibilidad de confiar en Él y tener la seguridad en el Dios de la Biblia. Y la evidencia número 2 de esta bondad es que Dios nos elige por gracia en el versículo 18. Dios nos elige por gracia. Esto es una muestra también de bondad. ¿Sabe qué? Usted no eligió a Dios. Dios lo eligió a usted. Si estuvieran nuestras capacidades, ninguno de nosotros elegiría a Dios. Dios nos escoge, nos llama, nos salva por su buena voluntad. Porque no tenía necesidad de salvarnos, no estaba obligado a hacerlo. Y por su misericordia nos rescata por medio de la cruz de Cristo, nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida, nos perdona, nos limpia las vestiduras y nos espera en el cielo con una morada eterna diseñada para nosotros. Es increíble su bondad, mis amados hermanos. Es increíble. Nos eligió no porque tuviéramos cosas buenas. Nos eligió a pesar de nosotros, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Es por eso que no podemos responsabilizar a Dios de nuestra tentación o de nuestros pecados. De Él solo proviene la bondad y la misericordia. Y ahora, termina el autor, somos la ofrenda de los frutos, las primicias de su creación, la cosecha más importante, somos sus hijos. Qué lindo es esto. Quiero dejarlos con algunos pensamientos prácticos. La iglesia de Cristo necesita con urgencia una generación de cristianos que no se excuse más del pecado. Se lo repito, la iglesia de Cristo necesita con urgencia una generación de cristianos que no se excuse más en el pecado, que asuma la responsabilidad de sus pecados, que no utilice excusas para autojustificarse, que no culpabilice al diablo por sus errores y que decida vivir en santidad, en obediencia a Dios, en piedad. Segundo, debemos ser una iglesia agradecida con la bondad de Dios. Yo le invito a vivir una vida cristiana coherente, agradecida con la bondad de Dios, amando a Dios por lo que Él ha hecho, amando a Jesucristo por la salvación. Solo hemos recibido bondad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para culpar a Dios? Transforme la queja por amor a Dios. Tercero, no le dé miedo decidir amar a Dios hasta el final de sus días. Asuma este compromiso trascendental. ¿Y sabe qué? No está solo para lograrlo. Dios está con usted cada día para que usted pueda amar a Dios hasta el último día de su vida. No le dé miedo. No le dé miedo comprometerse delante del Señor. Ame a Dios con compromiso. Esa es el arma para ganarle al tiempo y amar a Dios para siempre, incluso en medio de la tentación, el compromiso. Y finalmente, decida por el arrepentimiento. El arrepentimiento no es tan solo una oración, es una decisión para darle la espalda al pecado. Hoy mismo, usted puede ir a la presencia de Dios, hoy, aquí en este lugar. Puede ir a la presencia de Dios, pedirle perdón por sus pecados, confiar y decidir por Cristo, decirle que venga a su vida, que sea su Salvador y su Señor por medio de la fe. ¿Y sabe qué? Si usted hace eso, recibirá una corona de vida eterna, la cual puede comenzar hoy mismo, hoy mismo. Si usted se arrepiente y cree en Cristo, comenzará a tener una relación con Jesús. Y esta es la única manera para tener vida antes de la muerte. Vida antes de la muerte. Pero también es la única manera para tener vida después de la muerte.